Mujer sufre una enfermedad inexplicable desde hace 10 años. Padre Pío revela una maldición generacional y realiza un ritual de liberación nunca antes visto. Ana siempre había sido una mujer fuerte. Desde muy joven se había enfrentado a la vida con determinación. Sin embargo, durante la última década, esa fortaleza se había desvanecido lentamente, arrastrada por las garras de una enfermedad inexplicable. Era un dolor que la atrapaba en un ciclo de desesperación, como un ave enjaulada, y cada médico que consultaba parecía estar tan perdido como ella. Las consultas, los exámenes, las noches en blanco, llenas de resignación, la habían llevado a un abismo sin salida. Una mañana gris y fría, mientras caminaba por la ciudad, Ana notó una pequeña capilla al final de una calle empedrada. Era un lugar de paz, con una fachada desgastada por el tiempo, pero las flores que adornaban la entrada parecían brillar con un cariz sagrado. Sin tener idea de qué la había llevado allí, cruzó el umbral, atraída por una energía que no pudo explicar. Dentro, el aire estaba impregnado de un aroma a cera y a incienso. Al fondo, una imagen del Padre Pío sonreía. Ana se acercó, sintiendo una conexión profunda y casi mística. Se arrodilló frente a las reliquias sagradas y en ese silencio su dolor se hizo eco. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Era como si el santo entendiera su sufrimiento, sus quejas no escuchadas. En ese instante, una voz suave, casi un susurro, le dijo: «Tu sufrimiento no es solo tuyo». Ana se sorprendió al escucharla. Volteó, y allí, en una esquina, un sacerdote venerado, Padre Gabriel, la observaba con una mirada profunda. Había algo en su presencia que irradiaba confianza y compasión. Se acercó a ella y tras compartir su historia, el sacerdote le reveló un secreto desgarrador. Su dolor era parte de una maldición generacional que había estado atrapando a las mujeres de su familia desde hacía generaciones. Una maldición que se había transmitido de madre a hija. Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La historia de su madre y su abuela le vino a la mente. Ambas habían sufrido en silencio, llevándose consigo secretos nunca revelados. Con cada palabra del sacerdote, una nueva luz iluminaba su mente, comenzando a conectar los fragmentos de su vida. «Necesitamos realizar un ritual de liberación», dijo Padre Gabriel con seriedad. «Nunca antes hemos hecho algo así, pero siento que el Padre Pío está aquí, presente». A medida que se preparaban para la ceremonia, la atmósfera se cargó de expectativa. El altar estaba adornado con flores frescas, y el sonido de campanas pareció resonar en su pecho. La luz del lugar pareció intensificarse, como si el mismo santuario estuviera respondiendo a su llamado. En el momento culminante del ritual, una luz deslumbrante envolvió la sala. Ana sintió una presión en su pecho, como si sus demonios internos estuvieran siendo arrancados a la fuerza. La figura del Padre Pío apareció en la luz, con su manto blanco ondeando. Los brazos extendidos, ella podía ver su rostro lleno de compasión. En un instante, las memorias de su familia comenzaron a cernirse sobre ella. Vio el sufrimiento de su madre, las lágrimas de su abuela. Todo el dolor parecía colisionar dentro de ella. «Te dejo libre», resonó una voz, y en ese segundo, Ana sintió que el dolor que la había atormentado se desvanecía. Era una liberación, una sanación profunda que nunca había imaginado posible. Se sintió más liviana, más fuerte. La esperanza brillaba en su corazón. Sin embargo, en medio de esa luz, se dio cuenta de que la maldición no era solo un ciclo de sufrimiento. También había secretos oscuros que habían permanecido ocultos en su familia. Sentía que la oscuridad no se había disipado por completo. ¿Qué más sabía en la historia de su linaje? ¿Acaso sus raíces estaban más entrelazadas en aquella oscuridad de lo que había pensado? A medida que salía de la capilla, con la luz del sol acariciando su rostro,
un nuevo camino se abría ante ella. Su propia sanación era solo el comienzo, pero las preguntas atormentaban su mente. ¿Podría realmente liberarse de la sombra del pasado? La luz que le había iluminado el camino también traía consigo el peso de lo desconocido. Ana sabía que la fe y el sacrificio la habían acompañado en su viaje, pero ahora comprendía que también debía enfrentarse a la historia que se escondía en sus raíces. Su destino y el de su familia parecían estar entrelazados en un tapiz de luces y sombras, y mientras daba un paso hacia adelante, la intuición le decía que nuevas pruebas la esperaban. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de continuar con este mensaje revelado al Padre Pío, verifique ahora mismo el botón rojo de abajo para confirmar que sigue inscrito en nuestro canal de bendiciones. El Padre Pío reveló que el enemigo no quiere que reciba estos mensajes de fe, pues, al inscribirse, su nombre automáticamente entra en nuestra lista de oraciones diarias, recibiendo la intercesión especial del propio Padre Pío en el cielo junto al trono de Dios. Ana caminaba con pasos decididos por la calle empedrada, la brisa fresca acariciando su rostro. El recuerdo del ritual todavía resonaba en su mente, envuelto en una mezcla de asombro y esperanza. Sin embargo, a medida que se alejaba de la capilla, una sensación de inquietud la acompañaba. La luz del sol que brillaba en su piel no podía disipar por completo las sombras que parecían asomarse desde el fondo de su ser. Mientras cruzaba un pequeño parque, se sentó en un banco, permitiéndose un momento de reflexión. Había experimentado un cambio profundo, una renovada sensación de libertad, pero las preguntas la perseguían. ¿Qué significaba realmente aquella liberación? ¿Por qué la maldición había persistido durante generaciones sin que nadie lo supiera? ¿Y qué otros secretos había que descubrir? En ese instante, su teléfono comenzó a vibrar en su bolso. Al sacarlo, vio el nombre de su hermana, Clara, y su corazón se aceleró. Había tenido una relación complicada con ella, marcada por malentendidos y distancias. Sin embargo, la súbita necesidad de comunicarle lo que había experimentado la impulsó a responder. «Hola, Clara», dijo Ana tratando de ocultar la nerviosidad en su voz. «Ana, necesito hablar contigo». La voz de Clara era un torrente de emoción. «No sé si has escuchado, pero hubo un incidente en la casa de mamá». Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. Recordaba con claridad su infancia en aquella casa, las risas compartidas y los momentos de calma, pero también las discusiones que surgían como tormentas entre ellas y su madre. «¿Qué ocurrió?», preguntó con cautela. «Una cosa extraña, Ana. Mamá encontró un diario escondido en el ático, uno que pertenece a la abuela, y lo que escribió allí no lo puedo creer. Habla de una maldición, de demonios. Dijo que hubo algo oscuro que consumió su vida, algo relacionado con nosotras». El pulso de Ana se aceleró. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera inquietante. La revelación del sacerdote resonaba en su mente. La conexión entre su sufrimiento y el pasado de su familia adquiría un sentido nuevo. «¿Dónde está?», preguntó sintiendo una creciente determinación. «En casa. Quería que vinieras. Siento que esto podría tener algo que ver contigo», dijo Clara, su voz un susurro frenético. «He tenido pesadillas desde que lo encontré». Ana se levantó del banco, consciente de que necesitaba respuestas. La imagen del Padre Pío aún brillaba en su mente. Pero ahora otro camino se abría ante ella. Un camino que iba hacia el pasado y las raíces que había intentado olvidar. «Voy a casa», contestó. El trayecto hacia la casa de su madre fue una mezcla de anticipación y miedo. Ana miraba por la ventana del taxi, observando un mundo que seguía su curso sin saber del peso que su familia llevaba a cuestas. Con cada giro de la rueda, la tensión se acumulaba, como un resorte a punto de estallar. Al llegar, Clara la esperaba en la puerta. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban una mezcla de temor y esperanza.
Encontré el diario aquí, dijo Clara, guiándola hacia el salón donde una mesa oscura aguardaba repleta de libros y objetos olvidados. Estaba en una caja, pero el diario estaba cubierto de polvo, como si hubiera estado oculto a plena vista durante años. Ana tomó el diario con manos temblorosas, sintiendo la textura del papel deteriorado bajo sus dedos. Abrió el libro con cautela, cada página pareciendo susurrar secretos antiguos. Las letras eran un despliegue de recuerdos de su abuela, y a medida que leía, las historias de oscuridad y dolor comenzaron a desplegarse ante ella. Se hablaba de una sombra perseguidora, de pactos hechos en tiempos de desesperación, historias de mujeres en su familia que habían sido tocadas por una especie de maldición, pero con un giro que la sorprendió, una búsqueda de redención que parecía haber logrado en algunos casos. «Ana, ¿quieres leer esto juntas?», preguntó Clara, inquieta. «Tal vez podamos entenderlo mejor». La mirada de Ana se encontró con la de su hermana. En su reflejo vio una chispa de unidad, pero también el destello de sus diferencias. Se sentó, las páginas del diario susurrando dudas a su mente. A medida que leían, las líneas se llenaron de una historia compartida, de nombres mencionados y acontecimientos que habían quedado en las sombras. A veces, las cosas que hacemos por amor llevan consigo un precio. Esa frase resonaba fuertemente en el interior de Ana. ¿Qué había hecho su familia en nombre del amor que había desencadenado tanto sufrimiento? La historia de su abuela estaba llena de sacrificios, pero también de decisiones cuestionables, de momentos en que el miedo había guiado sus actos. A medida que la tarde se convertía en noche, las velas encendidas en la mesa brillaban tenuemente, proyectando sombras en la pared. Ana sintió una presencia en la habitación, una conexión que le heló la sangre. Se volvió hacia Clara, quien su mirada se había perdido en el diario. «¿Cree que esto puede cambiar algo?», preguntó Clara, su voz apenas audible. Ana no supo cómo responder. Por un lado, el ritual la había liberado de su dolor, pero por otro, la curiosidad por lo desconocido la empujaba hacia una senda peligrosa. Había luz en su camino, pero también sombras tenaces que parecían acechar cada movimiento que hacían. De repente, el sonido de un golpe sordo resonó en el ático, un eco que retumbó en sus corazones. Ambas se miraron con miedo. La casa, con sus secretos ocultos, empezaba a hablar. «¿Qué fue eso?», preguntó Clara, sus ojos abriéndose con asombro. Ana sintió que el miedo y la determinación se entrelazaban. Era un llamado, una señal de que las sombras del pasado no estaban dispuestas a permitir que se descubrieran los secretos enterrados tan fácilmente. Ambas hermanas se levantaron juntas, decididas a enfrentar lo que se ocultaba arriba, sin comprender que cada paso que daban hacia la verdad podría desatar consecuencias inimaginables. Mientras subían por la escalera, una pregunta resonaba en la mente de Ana. ¿Qué más había en la historia familiar? A medida que alcanzaban el umbral del ático, la brisa olfativa de las memorias llenaba el aire helado. En aquel lugar, donde los ecos del pasado resonaban, sentían que un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse. Ana y Clara se quedaron paradas en el umbral del ático, donde la atmósfera era densa, como si el aire hubiera sido apretado y comprimido por años de secretos. La luz parpadeante de las velas que habían encendido en la mesa del salón apenas alcanzaba a iluminar los rincones oscuros de la habitación, pero las sombras parecían moverse por sí solas, como si tuvieran vida propia. «¿Deberíamos entrar?», susurró Clara, apretando la mano de su hermana. Ana sintió que su corazón latía con fuerza. El eco del golpe sordo que había resonado anteriormente aún vibraba en sus oídos, un recordatorio ominoso de que no estaban solas en la casa. Las historias contadas por su abuela estaban comenzando a cobrar vida en su mente, y con cada paso que tomaban hacia el ático, la incertidumbre crecía dentro de ella. «Sí, debemos averiguar qué hay ahí arriba», respondió Ana con firmeza.
aunque su voz traicionaba un leve temblor. El impulso de descubrir la verdad, tanto sobre su familia como sobre sí mismas, la empujó hacia adelante. Empujaron la puerta del ático, que chirrió como si lamentara ser abierta después de tanto tiempo. Allí, los muebles cubiertos de sábanas blancas se asemejaban a fantasmas atrapados en un limbo de polvo. La luz tenue de sus teléfonos iluminaba fragmentos del pasado: un viejo baúl, un espejo empañado, una trona desgastada por el uso. Pero su atención se centró en un objeto solitario en el centro de la habitación: un cofre de madera, adornado con intrincadas tallas que parecían aliviar la pesadez del ambiente. ¿Lo abrimos?, preguntó Clara, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de temor y curiosidad. Ana se acercó al cofre con cautela. La madera era fría al tacto y sintió una punzada de energía recorriendo su brazo. Sin ninguna advertencia, la tapa del cofre se abrió con un ligero chasquido, revelando un contenido desordenado: cartas de amor antiguas, fotografías en blanco y negro de mujeres con miradas serias y, entre ellos, un pequeño diario encuadernado en cuero desgastado. «Esto es diferente a lo que encontramos antes», murmuró Ana, sintiéndose atraída por el diario. Sin pensarlo más, lo sacó del cofre y lo abrió. Sus páginas estaban amarillentas por el tiempo y la caligrafía era elegante, aunque temblorosa. «Escrito por la abuela», dijo Clara, asomándose por encima del hombro de Ana. «Léelo». Ana respiró hondo y empezó a leer en voz alta. «Siempre he sentido que hay una sombra tras de mí acechando mis pasos. Desde que era pequeña, supe que estaba destinada a repetir los errores de las mujeres de mi familia. He portado este secreto, no solo por mí, sino por las que vendrán después». Un pacto se formó en la angustia y el desamparo, pero la verdad es más mortal que cualquier enredo. Las palabras parecían resonar con una intensidad aterradora, como si la abuela hablara directamente a ellas, transmitiendo su angustia a través de generaciones. A medida que Ana continuaba leyendo, un escalofrío recorrió su espalda. «Hay un altar oculto en el bosque, donde los pactos se formaron y las maldiciones comenzaron. Es allí donde se sella el destino, y solo hay una manera de deshacerlo: enfrentando el pasado y el sacrificio de las mujeres que vinieron antes que yo. Si alguna vez encuentras este diario, recuerda, no solo las sombras nos siguen, sino también nuestras decisiones». Ana cerró el diario con un golpe, su mente inyectada de preguntas. La existencia de ese altar oculto resonaba en su interior como un eco poderoso. Ahora todo tenía sentido, y su liberación del ritual no era más que el inicio. Las palabras de su abuela abrieron la puerta a un laberinto de sombras que necesitaba ser explorado. «¿Qué significa esto?», preguntó Clara, su expresión un reflejo de confusión y miedo. «Significa que la maldición es más profunda de lo que pensábamos», respondió Ana, sintiéndose abrumada. «Necesitamos ir al bosque, Clara. Debemos encontrar ese altar». La mirada de su hermana se oscureció al percibir la gravedad de las palabras de Ana. «Ana, no sé si estamos listas para enfrentar eso. No sabemos qué hay allí. Puede ser peligroso». «Quedarnos aquí no es una opción», insistió Ana, sintiendo un fuego arder dentro de ella. Tenía que conocer la verdad y cambiar el destino que había limitado a tantas mujeres de su familia. Nadie más debía sufrir. Ambas se quedaron en silencio, conscientes de que, en ese momento, la decisión era un cruce entre el terror y la esperanza. «Cuando termine esta búsqueda, todo cambiará», murmuró Ana, una determinación renovada en su voz. «No solo para nosotras, sino para las que vendrán después. Si no enfrentamos el pasado, no habrá libertad». Clara tragó saliva, sintiendo las dudas y miedos abarrotar su mente. La relación entre ellas había sido frágil, marcada por el resentimiento, pero ahora parecían estar unidas por un objetivo mayor. «Entonces vamos, pero tengamos cuidado, por favor».
Ambas bajaron del ático, el aire chaqueó en su camino de regreso al salón. Cada paso se sentía como una carga, un recordatorio de lo que estaba en juego, el legado de sufrimiento de su familia. La casa ahora parecía retorcerse a su alrededor, como un laberinto lleno de secretos que querían protegerse a sí mismos. Llegaron a la puerta de la salida y se detuvieron un instante. Las sombras afuera ya empezaban a alargarse con la caída del sol, el cielo tiñéndose de tonos anaranjados y morados. Siguieron la senda hacia el bosque, donde el canto de los pájaros se apagaba lentamente, dejando solo el murmullo del viento. Al internarse entre los árboles, Ana sintió que el aire se volvía más frío, como si una barrera invisible separara la realidad de lo desconocido. Hablaron poco, sabiendo que cada palabra podría romper el hechizo de su valiente misión. De repente, un ruido la hizo detenerse, un susurro entre los árboles, como si el bosque le hablara. Clara se inclinó, visiblemente alterada. «Ana, ¿escuchas eso?» La maleza crujía a su alrededor. El empedrado de la senda estaba cubierto de hojas secas y una sensación de inquietud se alzó en su pecho. «Sí, lo escucho». Ana buscó en su pecho el coraje que había sentido en la capilla. «No estamos solas». Con un paso decidido, continuó, pero la tensión crecía, y Clara la seguía con una expresión de temor. Al llegar a un claro en el bosque, Ana sintió el aire vibrar, un zumbido casi palpable. Allí, al centro, había una estructura de piedra cubierta de musgo, con símbolos desconocidos esculpidos en su superficie. Este debe ser el altar», susurró Ana, sintiendo que su corazón palpitaba con fuerza. Pero del rincón de su visión, dos figuras sin rostro se dibujaron entre las sombras del bosque. Ana, paralizada por un instante, captó la mirada de Clara, y en sus ojos vio la misma determinación mezclada con el miedo. La oscuridad que había estado acechando por generaciones se manifestaba ante ellas. «Debemos entrar, Clara». Ambas dieron un paso adelante, pero el aire se volvió denso y pesado a su alrededor. Una sombra pareció alargarse en respuesta, y el eco de un susurro rompió el silencio sepulcral. «Las sombras están listas para recibirlas. Aceptan el pasado y sus consecuencias». Ana sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. Todo estaba a punto de cambiar, y con cada paso se adentraban más en el laberinto de su herencia, donde luces y sombras aguardaban en la penumbra. Ana y Clara se encontraron en el umbral del altar, la energía del lugar envolviéndolas como una niebla que atrapa el aliento. Las figuras sin rostro se acercaron lentamente, pero no eran hostiles. Sus ojos, aunque vacíos, mostraban una mezcla de curiosidad y otro tipo de conocimiento antiguo, como si estuvieran esperando que las hermanas dieran el primer paso hacia su destino. «¿Aceptan el pasado y sus consecuencias?», resonó de nuevo la voz, un eco que parecía provenir de las piedras del altar mismo. Ana tragó saliva, el corazón golpeando en su pecho, y dio un paso adelante, sintiendo una conexión con aquel lugar y con las mujeres que habían estado antes que ellas. Clara, tras de ella, respiró hondo, su mano crispada en el puño, como si intentara aprender toda la fuerza que iba a necesitar. «Aceptamos», respondió Ana, con una voz clara y fuerte, sintiendo el peso de las generaciones que la habían precedido. Las figuras se inclinaron levemente, como si la decisión fuera suficiente para abrir el lock de un antiguo secreto. En un instante, el altar brilló y los símbolos grabados en su superficie comenzaron a iluminarse, proyectando sombras de sueños y pesadillas, revelando vislumbres de los pasados olvidados. El aire cambió, girando alrededor de ellas, magnetizando cada rincón del claro. Ana sintió que de algún modo sus miedos y sus angustias se combinaban con las de sus antepasadas, formando una corriente de energía ininterrumpida que fluía hacia el altar.
Fue entonces cuando escuchó a su abuela, no como un susurro lejano, sino como una presencia viva. Debéis enfrentar lo que se ha ocultado en lo profundo. La maldición es una cadena que solo puede romperse con la verdad. Ana cerró los ojos, concentrándose en la voz de su abuela y en el eco del ritual de liberación que había vivido en la capilla. La luz del altar parecía llamarlas a desentrañar los secretos y liberar a aquellas que habían sido atormentadas por el sufrimiento. «Vamos a hacer esto juntas», dijo Ana volviéndose hacia Clara. Ella asintió. Su expresión ardía con determinación. Juntas se acercaron a la piedra y Ana colocó sus manos sobre la superficie rugosa. En ese instante una visión las abrumó. Vieron a su madre y a su abuela, cada una enfrentando sus propios demonios, con historias de sacrificios, de amores frustrados y decisiones dolorosas. Las imágenes se entrelazaban, revelando un ciclo interminable de sufrimiento y desesperación. Las dos mujeres, atrapadas entre el amor y el miedo, habían hecho pactos por las que vendrían después, sin saber que así también transmitían cadenas invisibles. Ana sintió un dolor atravesarla. Antes de poder vacilar, se vislumbró a sí misma, a su madre y a su abuela, unidas en un ciclo que tenía que romperse. Las sombras que las rodeaban eran creación de sus miedos, de la culpa y del dolor acumulado a lo largo de las generaciones. «Debemos hablar», dijo Clara, sintiendo el poder de la verdad que se estaba gestando entre ellas. La voz de su hermana resonó con un eco inesperado de firmeza. «Decidimos ser libres», respondió Ana, sintiendo que las palabras cobraban vida. Nunca había sido más clara. En esa declaración, una ola de luz emergió del altar, envolviéndolas en su cálida y sanadora energía. La conexión con sus antepasadas se intensificó, y por un momento entrelazaron sus vidas con las historias de esas mujeres que habían estado condenadas al silencio. Una a una, sus figuras se materializaban, formando un círculo de luz alrededor de ellas. Ana podía sentir el amor y la tristeza de cada una. «Rompe el silencio», suplicó la imagen de su abuela, y en ese instante la volátil tensión del pasado comenzó a disiparse. Agradablemente, Clara se unió a la plegaria. Juntas, dejaron escapar sus sentimientos reprimidos, enunciando los secretos que habían cargado durante años. «Sentimos tu dolor. Estamos aquí. El ciclo termina». Gritaron al unísono hacia el altar, proyectando el eco de sus voces a través de la maleza del bosque. El ambiente tembló y se encendió, y las sombras comenzaron a desvanecerse. Desde el fondo de sus corazones nacía un grito de liberación, una catarsis que sacudía el suelo. La verdad, ardiente y real, se manifestaba. El suelo del altar se iluminó en un estallido de luz, reflejando cada palabra que pronunciaron. La oscuridad que había acechado a tantas generaciones retrocedió, y Ana por fin comprendió que si alguna vez había habido un altar, éste no necesitaba permanecer oculto. Su valor provenía de liberar a las mujeres que formaban parte de su linaje. Con cada verdad revelada, las imágenes de sus antepasadas se fueron desvaneciendo, dejando un rastro de luz a su paso. Ana y Clara sintieron el alivio inundarlas, como si finalmente hubieran liberado el peso de las almas que habían estado condenadas por tanto tiempo. Cuando la luz se disipó y el aire perdido quedó en tranquilidad, ambas hermanas se abrazaron, compartiendo las lágrimas de la liberación. En ese momento supieron que estaban unidas de nuevo, de una forma que jamás hubiera imaginado. La maldición había sido deshecha. «Hicimos esto», susurró Clara, mirando a Ana con amor. «Sí, pero también es un nuevo comienzo», respondió Ana, su voz llena de esperanza. Mientras abandonaban el claro y regresaban por el sendero del bosque, el sol comenzaba a despuntar en el horizonte. La luz del nuevo día insinuaba que el cambio había llegado a su vida. Habían enfrentado el pasado y liberado a las mujeres de su historia. Ana se sintió en paz,
y aunque el camino por delante no siempre sería fácil, sabían que la unidad y el amor las sostendría. A lo lejos, la capilla se dibujaba entre los árboles como un faro de esperanza, y en su pecho, Ana sintió la presencia del Padre Pío, un recordatorio constante de la fe que había guiado su viaje. Con una sonrisa, miró a su hermana, y con determinación renovada, supo que podían enfrentar cualquier cosa juntas. El ciclo de sufrimiento había terminado. Ya no había sombras que los retuvieron. Solo había luz, amor y la promesa de un nuevo amanecer. Y así, a medida que el sol brillaba sobre ellas, fueron iluminadas no solo por la luz del día, sino también por la claridad que habían encontrado en sus corazones. Un nuevo capítulo comenzaba, uno lleno de posibilidades, donde la historia seguiría viva, pero esta vez como un legado de amor y valentía. En su interior, sabían que su viaje hacia la sanación había comenzado, y con eso el futuro que les esperaba estaba lleno de promesas. Mientras avanzaban hacia la vida que ahora les pertenecía, Ana y Clara contaron sus historias y compartieron el amor, tomando cada paso con fe, sabiendo que habrían roto el ciclo, comenzando una nueva historia para las generaciones venideras. Queridos hermanos y hermanas, qué alegría poder compartir un momento de reflexión con ustedes. En la historia que hemos recorrido juntos, encontramos el relato de Ana y Clara, dos hermanas valientes que se enfrentaron a un pasado sombrío, cargado de secretos y sufrimientos. Su viaje no solo es una aventura personal, sino una profunda enseñanza sobre la liberación, la fe y la reconciliación familiar. Al comenzar, reflexionemos sobre el peso que carga cada uno de nosotros en forma de heridas del pasado. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que la sombra de nuestros antepasados nos ha seguido, limitando nuestras decisiones o afectando nuestras relaciones? Ana vivió durante años atrapada en el dolor de una maldición generacional, sin comprender cómo su familia había llegado a ese punto. Sin embargo, su encuentro con el Padre Pío, un hombre de fe profunda, y el ritual de liberación marcaron un antes y un después en su vida. El primer aprendizaje que podemos extraer de esta conmovedora historia es la importancia de enfrentar nuestros temores. Ana y Clara no solo encontraron un diario, un simple objeto olvidado, encontraron respuestas y sobre todo un llamado a actuar. Este momento de confrontación con la historia familiar puede ser aterrador. Hay un miedo profundo a lo desconocido, a lo que puede surgir al abrir viejas heridas. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de temer el pasado, lo confrontáramos con valor? Pensemos en lo que nos retiene, las sombras de nuestros propios sufrimientos. A veces pueden parecer familiares o incluso amigos, pero no son más que cadenas que nos mantienen atados. La historia de Ana nos muestra que, al enfrentarse a esos oscuros secretos y traumas, podemos comenzar a transformar nuestras vidas y el legado que dejamos. La liberación no es solo un acto de fe, es también un acto de valentía. La figura del Padre Pío nos inspira. Él, con su gran capacidad de compasión y empatía, se convierte en un faro de esperanza para Ana. Nos recuerda que nunca estamos solos en nuestras luchas. Si mantenemos la fe, encontramos compañía divina en el camino, y como Ana, podemos encontrar el valor para liberarnos. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras oraciones no son escuchadas? Pero cuando aprendemos a tener fe en la intercesión de aquellos que han caminado antes que nosotros, empezamos a ver cómo el cielo se abre para traer luz a nuestras oscuridades. Al leer el diario de la abuela, Ana no solo descubrió un secreto, sino que también se encontró a sí misma en las luchas de su familia. La revelación de que la maldición era el resultado de decisiones tomadas por amor nos lleve a preguntarnos, ¿qué decisiones hemos tomado en el pasado que nos han llevado a donde estamos hoy? Este acto de introspección es esencial.
No se trata solo de encontrar respuestas, sino también de reconocer el papel que jugamos en la historia de nuestra propia vida. El relato continuo de Ana y Clara revela una verdad muy profunda. A veces, para liberarnos, necesitamos hacer frente a nuestros propios demonios y también a los demonios de aquellos que nos precedieron. ¿Están dispuestos a enfrentar su historia? Al igual que las hermanas, tenemos diferentes caminos que elegir. La curiosidad y el deseo de sanar pueden impulsarnos a buscar respuestas a todo lo que nos ha sido transmitido. Recuerden, aquellos secretos enterrados son a menudo las claves que abren la puerta a una nueva libertad. El paso hacia el altar escondido en el bosque representa esa decisión crucial. El altar que hemos construido con nuestros miedos y traumas puede ser derribado si arrojamos luz sobre aquellos rincones oscuros de nuestras vidas y de nuestras familias. La lucha de Ana y Clara muestra que, a menudo, la verdad está allí, esperando ser revelada. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese altar oculto en nuestras vidas? Ya sea en forma de resentimientos, de secretos o de antiguas heridas, el reto está en convertirnos en valientes buscadores de la verdad. El final de su camino no es simplemente una liberación individual, sino una restauración colectiva del legado familiar. Nos invita a considerar cómo nuestras acciones pueden influir en las generaciones futuras. Al cerrar el ciclo de sufrimiento que tanto dolor ha causado, las hermanas nos enseñan que cada uno de nosotros tiene la capacidad de escribir un nuevo capítulo en la historia familiar. Es una invitación a ser proactivos en el cambio, a ser agentes de transformación no solo para nosotros, sino para todos los que vendrán después. En este viaje de sanación, recordemos siempre que el amor es la fuerza más poderosa que tenemos a nuestro alcance. Ana y Clara lo encontraron juntas, enfrentando sus miedos en unidad. La historia nos ofrece un poderoso recordatorio de que tal vez lo más importante que podamos hacer es buscar la sanación en comunidad. Cuando ponemos nuestras manos y corazones juntos, podemos lograr lo imposible y romper cadenas ancestrales. ¿Qué miedos necesitamos enfrentar juntos? ¿Qué legados podríamos transformar con nuestros actos de amor? Así que hoy los invito a reflexionar. ¿Qué sombras están listos para enfrentar? ¿Qué ciclos están dispuestos a romper? Recuerden que no necesitan hacerlo solos. Atraigan la luz a sus vidas, apoyándose en la fe y en la comunidad que los rodea. A medida que caminamos hacia adelante, recordemos que el viaje de Ana y Clara es también nuestro. Cada uno de nosotros tiene un papel en la historia que se está escribiendo. Aceptemos el desafío de vivir con propósito y fe, buscando claridad incluso en la oscuridad. Y cada vez que sientan el miedo acechando, recuerden que no están solos. El Padre Pío y tantas almas que han luchado antes que nosotros están con nosotros en esta búsqueda. Así que, hermanos y hermanas, sigamos adelante con confianza, porque en cada sombra hay una luz esperando para brillar. Y hoy, como familia, podemos ser esa luz. ¿Están listos para encenderla juntos? Vivir en la fe es un constante desafío que a veces enfrentamos sin darnos cuenta de que grandes cadenas de oscuridad nos acechan, muchas veces disfrazadas como simples preocupaciones cotidianas. La historia de Ana y Clara nos llama a la reflexión, pero hay algo más profundo que se oculta bajo la superficie de su liberación. De hecho, la lucha contra las sombras no es solo un acto de valentía, sino un frente de batalla espiritual que puede parecernos invisible hasta que se nos revela. A menudo, en nuestra cotidianidad, nos ocupamos de las insignificancias, mientras que el verdadero combate se desarrolla en una dimensión que aún no logramos comprender completamente. Miramos el mundo con la visión sesgada de lo habitual, ignorando que las fuerzas del mal pueden infiltrarse en nuestras vidas a través de las grietas del descuido. Es crucial, queridos hermanos,
comprender que muchas veces los demonios que enfrentamos no son simplemente enemigos absolutos, sino que pueden habitar en las pequeñas cosas que desatendemos, en el resentimiento que guardamos, en los sufrimientos no abordados, en las decisiones que tomamos sin pensar en las repercusiones. Las cadenas del pasado pueden estar presentes en nuestra vida de maneras insidiosas, y su presencia puede oscurecer la luz que brilla en nuestros corazones. Hay una conexión profunda entre nuestros actos diarios y las bendiciones o maldiciones que podemos heredar de nuestros ancestros. Estoy seguro de que muchos de ustedes han visto cómo situaciones de angustia y desdicha, salpicadas de viejas heridas familiares, se repiten generación tras generación, como un eco perdurable. ¿Cuántas veces hemos sentido el llamado a confrontar esas sombras, pero nos hemos detenido ante el miedo a lo desconocido? A menudo, la posibilidad de desatar un ciclo de dolor y sufrimiento nos paraliza, manteniéndonos atrapados en la inercia del silencio, sin darnos cuenta de que el silencio también es una forma de complicidad con el dolor que acecha nuestro linaje. Cada uno de nosotros, al igual que Ana y Clara, tiene la responsabilidad de descifrar los secretos que nos han sido transmitidos. No se trata solo de liberar el pasado, es un acto de amor y compasión hacia nosotros mismos y hacia aquellos que vienen detrás. Ahora que conocen esta verdad espiritual oculta, quiero lanzarles un desafío, pero este no es un desafío cualquiera. Solo los verdaderamente devotos, aquellos con fe y coraje, serán capaces de llevarlo hasta el final. ¿Es usted uno de ellos? Los invito a comprometerse con un fervor renovado a rezar el rosario todos los días durante 7 días seguidos. Regresen a este espacio y comenten cada día sobre sus experiencias y las transformaciones que comiencen a notar. La grandeza de este compromiso radica no solo en la acción misma, sino en su capacidad de invocar la protección divina y ahuyentar las sombras que intentan invadir nuestras vidas. A cada Ave María, ustedes crearán una muralla de luz alrededor suyo, que repelará los ataques del enemigo. Nos recuerda cómo el rosario ha sido una arma poderosa en la historia de la Iglesia, y cómo los santos han encontrado en él el camino hacia grandes milagros y curaciones. Si aceptan este desafío, prepárense para experimentar un cambio radical en sus vidas. El poder de la oración no se limita a las palabras. Se traduce en acciones de gracia que pueden abrir puertas que creían cerradas. Muchos han testificado de curaciones físicas, restauraciones familiares y, sobre todo, del sentimiento inigualable de la paz que proviene de la reconciliación con el pasado. Cuando nos dedicamos a la oración constante, creamos un canal de comunicación y protección que nos conecta con el cielo, permitiendo que el amor divino fluya libremente en nuestras vidas. Pero, queridos hermanos, este camino requiere compromiso. Les pido que compartan en los comentarios su decisión de unirse a esta misión espiritual. Conviértanse en testigos de su propia transformación, un compromiso público que les mantendrá responsables no solo ante ustedes mismos, sino también ante su comunidad de fe. Comiencen este desafío ahora mismo. No esperen hasta mañana. El enemigo ansía que pospongan su decisión. El tiempo perdido es un terreno fértil para la tentación y la duda. La batalla espiritual no tiene treguas. Cada momento que dejen de lado es una oportunidad para que las sombras se intensifiquen en sus vidas. Recuerden las enseñanzas del Padre Pío. En el enfrentamiento con las fuerzas del mal, la acción inmediata es la clave de la victoria. No hay mañana garantizado, y no se queden ustedes solos en esta lucha. Inviten a amigos, familiares y seres queridos a unirse a esta cruzada. La fuerza de la comunidad es una fuente inagotable de poder espiritual, como el Padre Pío solía hacer en sus grupos de oración,
donde la unión en la fe generaba milagros edificantes. Imaginen cuán poderosa podría ser una familia de fieles orando juntos, radiando luz en caminos que han estado oscurecidos durante siglos. Mientras avanzan, pregúntense, ¿qué otros muros se levantarán en sus corazones al enfrentar estas verdades ocultas? ¿Qué sombras pueden desvanecerse en la luz del amor compartido? ¿Han reconocido ya las fuerzas malignas que intentan separarlos de su verdadera identidad cristiana? El viaje apenas comienza y las respuestas que buscan son solo el preludio de desafíos aún más profundos que enfrentarán. A medida que se abren a esta revelación, mantengan firmes sus corazones y estén atentos a cada susurro que la vida les presente, porque lo que viene no será solo un desafío, sino una invitación a un nuevo nivel de comprensión espiritual. Compartan sus experiencias y al hacerlo iluminarán el camino de aquellos que aún están perdidos en la confusión. Transformemos este reto en un movimiento, un testimonio del poder divino que fluye entre nosotros. Si están listos para arder en llama de fe, la historia de sus vidas cambiará para siempre. Con cada paso que den hacia adelante, se desenredarán las cadenas del pasado y la victoria será suya. La realidad de la lucha espiritual no es solo un concepto abstracto, sino una fuerza activa y a menudo traicionera que se cierne sobre cada uno de nosotros, influyendo en nuestras decisiones, relaciones y oraciones. En mi experiencia, he visto a muchos fieles caminar con la cabeza en alto, totalmente ajenos a las sombras que los rodean, confiando en que la luz de su fe es suficiente para mantenerlos a salvo. No obstante, es crucial reconocer que, más allá de las pruebas cotidianas, existen entidades malignas que buscan infiltrarse en nuestras vidas, aquellas que, en silencio, esperan a que bajemos la guardia. Uno de los peligros más sutiles que enfrentamos es la complacencia. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, donde lo material y lo efímero nos alejan de nuestro camino espiritual. A menudo, una pequeña ofensa o un resentimiento no resuelto se convierten en un terreno fértil para que la oscuridad actúe. Las pequeñas cosas, irrelevantes a simple vista, pueden servir de entrada para fuerzas que van más allá de nuestra comprensión, actitudes que cultivamos y que con el tiempo se transforman en anclas que nos atan al sufrimiento. Es aquí donde quiero que piensen. ¿Han notado cómo sus pensamientos, esos diálogos internos que solapan su día a día, pueden transformarse en un eco de autocrítica y desesperanza? Esta tiranía que ejerce nuestra mente a menudo se enmascara como una lucha personal, pero en realidad puede estar alimentando fuerzas externas que nos impiden acercarnos a Dios. Las sombras pueden ser sutiles y de manera insidiosa comienzan a arruinar la paz del alma. En la penumbra del ser hay una dimensión que aspira a mantenernos atrapados y confundidos. Al mismo tiempo, el enemigo está al acecho, deseando aprovechar cada grieta que se forme en nuestra fortaleza espiritual. Recuerden las palabras de nuestro Señor: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si su tesoro está escondido tras los muros de su egoísmo y la negrura del rencor, es probable que la luz de la gracia no penetre profundamente en su vida. ¿Dónde, pues, buscamos luz y redención si nuestro corazón está atado a las sombras del pasado? Tal vez esa carga que llevan es más pesada de lo que piensan y está profundamente enraizada en la historia de sus familias. Esos secretos que se transmiten como un legado envenenado. Cada vez que una herida permanece sin sanar, crea un espacio vacío donde se asientan las tinieblas, esperando el momento propicio para expandirse. Dediquémonos por un instante a reflexionar sobre los encuentros que han tenido con personas que parecen, a pesar de su fe, estar maniatadas por un dolor oculto o por viejas heridas. ¿No han notado cómo el carácter de cada uno puede ser un reflejo del tormento no resuelto? En ocasiones,
Son creyentes genuinos, con intenciones puras, que no logran trascender la tristeza, la ansiedad o la amargura. Cuando me encuentro con almas en tal estado, me es difícil no sentir la urgencia de abrir sus ojos a la verdad, a la luz que se ha vuelto borrosa por el sufrimiento acumulado, como si su esencia estuviese enredada en las garras de esos demonios que buscan despojarles de la paz. Las almas perdidas, que aún luchan en la oscuridad, son un recordatorio contundente de que la batalla espiritual requiere vigilancia constante y sanación continua. La lucha no es meramente externa. Cada amanecer nos brinda la oportunidad de elegir la luz sobre la sombra. Sin embargo, ¿cómo elegimos la luz si no somos plenamente conscientes de las oscuridades que se deslizan en nuestras vidas? ¿Acaso se han preguntado cuántas veces el temor a lo desconocido ha afectado su sentido de propósito? Estar así es un estado de guerra, una colisión de luces y sombras. La mayoría camina de puntitas sin darse cuenta de que el verdadero enemigo se encuentra a un paso más hondo. La paz del alma no es simplemente un deseo, sino una conquista que se logra enfrentando el miedo y el dolor, en lugar de huir de ellos. A menudo, los cristianos olvidamos que el poder de Dios se manifiesta allí donde creemos que termina nuestra capacidad de luchar. Existe un gran misterio en la entrega. Cuanto más entreguemos en oración, más nos acercamos a comprender la profundidad de esa libertad esencial que fue adquirida en la cruz. En la última cena, el Señor nos presentó su cuerpo y sangre, una forma de recordarnos que la verdadera vida y el alimento del alma provienen de mantener esa conexión constante. A medida que profundicen en sus vidas de oración, especialmente en la contemplación del Sagrado Corazón de Jesús, comenzarán a experimentar una transformación radical. Cada palabra en su oración se vuelve una espada que corta y sana, liberando el alma de ataduras y sombras. Mientras reflexionamos sobre su camino espiritual, ahora quiero que cierren los ojos por unos instantes. Permanezcan en este momento para una oración final guiada. Respiren profundamente y entreguen a Dios sus problemas, sus cargas, aquel dolor que les afecta y los temores que se han vuelto parte de su ser. Señor, por los méritos de las llagas de Cristo y la intercesión de la Virgen de los Dolores, entrego mi vida espiritual en tus manos. Que todo bloqueo sea quebrado, que mi fe crezca y que yo sea un instrumento de tu voluntad. Amén. Ahora, mis queridos hijos espirituales, permítanme compartir con ustedes una oración más poderosa que puede transformar sus vidas de maneras que no se imaginan. Esta oración está conectada a la devoción al Sagrado Corazón, una fuente de amor infinito y poder divino que ha traído innumerables milagros a quienes se han acercado a Él con fe genuina. Aquellos que han invocado esta oración han experimentado restauraciones, sanaciones y un nuevo sentido de propósito. Al pronunciarla, sienten cómo el cielo se abre y las bendiciones fluyen. Los invito a unirse en esta oración poderosa. Repitan conmigo: Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Tú que conoces las profundidades de mi alma y el sufrimiento de mi corazón, líbrame de todo mal y renuévame con tu amor y tu luz. En este clamor sincero, Dios se mueve y responde a aquellas almas que le buscan fervientemente. Que su viaje espiritual continúe con esa luz que nace del amor y la esperanza. Recuerden, el camino puede ser arduo, pero están acompañados por la gracia. Confíen en el tiempo de Dios y en su inmensa misericordia, porque siempre hay un camino hacia la salvación. Lo que se revela hoy no es más que el inicio de una profunda transformación espiritual, abierta a quienes tienen el coraje de enfrentar su propia oscuridad y buscar la luz. El poder de la intercesión, la oración y la fe les guiarán hacia esa redención que tantos han anhelado.
pero que solo se puede descubrir al abrir el corazón y permitir que la luz divina borre toda sombra. Al reflexionar sobre la vida y el legado del Padre Pío, podemos vislumbrar cómo su esencia permanece viva en nuestro camino espiritual. Cada mensaje que nos ha dejado resuena con una claridad inigualable, iluminando las sombras de nuestras existencias con la luz de la esperanza. Su capacidad para interceder y realizar milagros es testimonio de una fe inquebrantable, forjada en el crisol del sufrimiento y la entrega a Cristo. Su vida fue una manifestación tangible del amor divino, desbordando misericordia, compasión y poder sanador. Las experiencias de quienes han invocado su nombre nos revelan que, a pesar de las pruebas de nuestra vida cotidiana, existe un puente hacia lo sagrado que nos conecta con este santo estigmatizado. El Padre Pío, en su humildad y sacrificio, nos recuerda que la entrega a Dios y la búsqueda genuina del bien son caminos que nos llevan a la paz y a la sanación. Su sufrimiento por los estigmas fue una forma de abrazar la pasión de Cristo, un acto de amor que lo unió aún más a la redención de la humanidad. En cada lágrima derramada, en cada oración elevada, Él se hizo eco de las ansias de aquellos que buscan alivio en su dolor. Este legado de sufrimiento ofrecido se convierte en fuerza inspiradora para todos nosotros. Un recordatorio de que nuestras propias dificultades tienen un propósito y pueden transformarse en una fuente de gracia. Los milagros que se le atribuyen son numerosos y variados. Desde curaciones físicas hasta conversiones del alma, cada uno refleja la acción de la gracia divina en medio de nuestro sufrimiento humano, ya sea a través de su intercesión directa o de los muchos relatos de vida que continúan surgiendo. Vemos cómo su presencia trasciende el tiempo y el espacio. Nos invita a abrir nuestros corazones a la posibilidad de lo milagroso en nuestras vidas, a confiar en que la luz del amor de Dios puede romper cualquier oscuridad. Pero, ¿estamos realmente dispuestos a aceptar esta invitación? ¿Estamos listos para abrirnos a la interacción efectiva con su legado y lo que significa ser parte de su comunidad de fieles? La historia del Padre Pío es un faro de luz en nuestros tiempos inciertos. Su vida nos confronta con preguntas importantes. ¿Cómo respondemos al sufrimiento en nuestras propias vidas? ¿De qué manera estamos llamados a responder al sufrimiento de los demás? En el calor de su intercesión podemos encontrar consuelo, pero también un llamado a ser agentes de cambio, a desempeñar un papel en la historia de aquellos que sufren a nuestro alrededor. Cuando nos unimos en oración, estamos creando un espacio donde lo sagrado puede manifestarse en nuestras vidas. Cada acto de fe nos acerca más a esta realidad y cada oración dicha sinceramente se convierte en un canal para que la gracia fluya. El legado del Padre Pío no es solo el de un santo, sino una invitación al viaje espiritual que todos estamos llamados a emprender. Este viaje no siempre es fácil, pero cada paso está cargado de significado y potencial. Al seguir su ejemplo, somos desafiados a vivir de manera auténtica, a tener una fe robusta y a nunca perder de vista la importancia de compartir nuestras experiencias con aquellos que nos rodean. Es en la comunidad donde hallamos fortaleza. Cada vez que compartimos un milagro, cada testimonio que ofrecimos, cada oración que elevamos, estamos construyendo un legado que persiste en el corazón de la Iglesia. Ahora, mientras consideras lo que has leído y aprendido sobre el Padre Pío, es imperativo que tomes acción. Tu conexión espiritual con el Padre Pío depende de esta acción inmediata. Este es el momento crucial para buscar la intercesión de este poderoso santo. No espere ni un segundo más para compartir estos milagros extraordinarios con al menos 5 personas cercanas, cuya fe pueda ser fortalecida por los ejemplos del santo. Cada alma que se une a esta comunidad
Crece en fe y amor al saber que hay esperanza y libertad disponibles a través de la intercesión del Padre Pío. Te invito a que comentes tus experiencias personales con la intercesión del Padre Pío, compartiendo cómo su presencia ha impactado tu vida. Al hacerlo, contribuirás a fortalecer nuestra hermosa comunidad de devotos que ha dado testimonio de la realidad de su poder. Y no olvides activar las notificaciones para que no pierdas los próximos testimonios y revelaciones sobre el santo de Pietrelcina. Estamos en un momento de transformación y tu acción puede ser la chispa que encienda la fe en otros. Recuerda, querido hermano y hermana, que el camino que hemos trazado juntos está destinado no solo a iluminar nuestras propias vidas, sino a resonar como un eco de esperanza y amor en toda la comunidad. Que el legado del Padre Pío continúe guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y llevando la luz a aquellos que aún caminan en la oscuridad.